W Radio continúa presente en este desafío de salud mental y nuestro invitado de este momento es Gerson Vermont, secretario de Salud de Bogotá. Secretario, bienvenido a W Radio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos obviamente que la salud mental pues es una prioridad creciente en la ciudad de Bogotá, así que quisiera empezar por esta pregunta y es ¿cuáles son los principales problemas de salud mental que enfrenta la población bogotana actualmente? Y pues, ¿qué datos ustedes han identificado que resultan preocupantes en este momento? Bueno, muy buenos días. Lo importante y el primer mensaje que quisiera resaltar es que tenemos que diferenciar entre la salud mental y la enfermedad mental. La salud mental es un ejercicio que tenemos que trabajar todos, es un elemento normal. Todos. Las emociones que nosotros tenemos de forma permanente, diaria, en la mañana unas emociones, en la tarde otras, en la noche otras, es normal. Y es normal que tengamos desequilibrios en esas emociones. Y tenemos que trabajar todos en la salud mental, en promover la salud mental. Y ese es tal vez el centro del ejercicio para precisamente evitar que esta población, que todos tenemos desequilibrios mentales en determinado momento de nuestra vida o de nuestro diario vivir, no nos lleven a un trastorno mental, ¿correcto? Entonces separemos e identifiquemos ese ejercicio. Lo que tenemos que hacer como distrito y lo que estamos trabajando como distrito es entender ese fenómeno y que la solución no es de la bata blanca cuando hablamos de salud mental. La solución es intersectorial. Aquí tenemos que trabajar muy fuerte con el sector educativo, tenemos que trabajar muy fuerte con el sector de seguridad. ¿Qué es lo que más te estresa a ti hoy en la ciudad y en el país? Cuando prendes las Sí. noticias, todos los temas de seguridad no tienen un efecto en las emociones de la persona. Ujú. Y ahí empieza tu día. De Y acuerdo. escuchas, y te subes a tu carro y tienes un problema con la movilidad, y vas y no llegas a tu trabajo. Tienes un segundo momento que impacta tus emociones en la vida. Entonces mira que todavía no estamos hablando de salud, no estamos hablando de ambulancia, no estamos hablando de Sí. hospitales, estamos hablando de tu diario vivir que te afecta, y tu empleo, y tu trabajo, y tus relaciones familiares, y el espacio que tienes con tus hijos, el espacio que tienes con el ambiente. Puedes ir a los parques, puedes ir a divertirte, Ujú. tienes espacio para ti. Esa es la salud mental y eso es lo que más nos está afectando. El 50% de la población en Bogotá está diciendo que no es feliz, que no está y no tiene una salud mental en equilibrio y no está enferma. Y yo no Ujú. creo que sea el 50%. Yo creo que todos los bogotanos en este momento, en una ciudad dinámica, en una ciudad con problemas que estamos intentando resolver, tiene un estado de salud mental un poco alterado, y ahí tenemos que trabajar fuertemente. Ahora, ya cuando esto se empieza a desarrollar en una Sí. patología, por supuesto, la depresión y la ansiedad son los dos elementos que más nos está preocupando muchísimo. La última consecuencia de todos estos ejercicios, y que hay muchos más a los que te he nombrado, pues Sí. llegan efectivamente al suicidio, que es también un elemento que se está incrementando no solo en Bogotá, sino en el país y en el mundo. Y aquí lo que nos tiene que preguntar es cómo estamos actuando como sociedad y qué estamos haciendo para acomodarnos a las nuevas realidades sociales que tienen las ciudades, y especialmente ciudades como Bogotá. Precisamente, secretario, quisiera preguntarle qué estrategias y qué programas pues ustedes están implementando desde la Secretaría de Salud para mitigar todo esto y abordar la demanda en salud mental que se necesita en Bogotá. Entonces, como te lo manifesté, de no ser un problema solo de salud, Sí. pues las estrategias precisamente la intersectorialidad. Y estamos entendiendo que yo no necesito que educación haga temas Ujú. de salud, sino que salud se meta del todo en educación, se meta Total. del todo en seguridad, se meta del todo en movilidad, se meta del todo en cultura. Ellos tienen todos los elementos y el diario vivir del ejercicio, y las estrategias las estamos haciendo de forma conjunta y Sí. estrategias específicas. En educación tenemos el programa de entornos cuidadores, de entornos inspiradores, donde cómo hacemos al interior de la institución educativa, y no solo al interior, sino alrededor, desde que sale el niño de su casa hasta llegar a la institución Ajá. educativa,
qué está pasando. Y el niño ve basuras, el niño ve sin iluminación, el niño ve inseguridad, y ahí ya empieza también el estrés del niño hasta llegar a su institución. Y si llega a su institución, ¿qué ve en el docente? ¿Qué ven sus compañeros? ¿Cómo es el bullying? ¿Cómo es el maltrato? Y de forma integral estamos trabajando eso de la mano de educación. Con seguridad. Estamos hablando de polígonos en la ciudad que están totalmente desarticulados socialmente. Y ahí es donde está el foco efectivamente también de la inseguridad, y tenemos un trabajo muy especial con seguridad. Hay uno maravilloso que me fascina, que es con ambiente. No hay nada más sanador que la naturaleza. Y estamos diciéndole ambiente, y efectivamente estamos coordinando con eso. ¿Qué podemos hacer para que los humedales sean sanadores en el marco de la salud mental? ¿Qué podemos hacer con el jardín botánico? El jardín botánico debería ser el centro del desestrés. Ahí es donde deberías ir todos los días a desconectarte 10 minutos para conectarte con tu vida, con tus emociones. El jardín botánico nuestro es el espacio más maravilloso, y todos los parques que tenemos, que lo hacemos con cultura y con deportes efectivamente. La ciclovía tiene que ser un gran componente de salud mental. Y mira que no te he hablado de camas, mira que no te he hablado de ambulancias, mira que no te he hablado de medicamentos. Aquí es donde está la solución, en nuestros parques, en nuestras comunidades, en el diálogo, en todo lo que tenemos que hacer para conectar los seres humanos, para poder dialogar, para poder escuchar, y en ese sentido el primer y la gran estrategia es la intersectorialidad y el trabajo con los demás sectores para entender que esta es una problemática de todos y la solución la tenemos entre todos. Pero el segundo gran componente, la comunidad. Porque aquí es diferente hablar de la salud mental de las mujeres, las estamos violentando, la salud mental de nuestros niños, estamos abusando de nuestros niños. Los 2 asesinatos que sucedieron ayer de nuestros 2 niños, ¿qué efecto nos genera en la población? Esto nos pone en una situación de no entender, de no aceptar, de no comprender qué está pasando en nuestra sociedad, y eso nos genera un estrés. Tú llegas y dialogas con tus hijos, tú llegas, abrazas a tus hijos, tú llegas y efectivamente tienes mayor conexión con tu esposo, con tu esposa. Estamos en las familias muy desarticulados, y así tenemos que trabajar en el entorno hogar, unas estrategias muy fuertes. En el entorno comunitario, que los vecinos sigan mirándose como vecinos. Sí, de acuerdo. Por favor, ya no sabemos quién vive al lado de nosotros, ni nos importa qué le pasa al de al frente. Que en el entorno, que en los entornos institucionales, las escuelas, los parques y todo, sean nuestros, no de los jíbaros, no de los consumidores ni nada, de la familia, de los niños. En eso está trabajando el plan de desarrollo de Bogotá Camina Segura. Bueno, pues yo pienso que todos después de la pandemia quedamos golpeados, muy golpeados mentalmente por todo lo que vivimos. Y pues, ¿qué lecciones aprendió la ciudad y cómo piensan trabajarlo, sobre todo para quitar el estigma de la salud mental? Porque precisamente uno se remite a que es una persona enferma, pero no, hay que darle como este tipo de tratamiento alternativo de cierta forma antes de llegar precisamente a una enfermedad. Como todo lo malo que sucede en la vida, tiene que ser una enseñanza y tiene que darnos herramientas para poder afrontar las realidades. La pandemia tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Durante la pandemia disminuyó el suicidio. ¿Por qué? Porque hubo más cercanía, hubo más diálogo, no hubo momentos de soledad, que es cuando la persona con ideación suicida toma esa decisión, o sea que fue protectora. ¿Qué quiere decir? Enseñanza, la familia es protectora cuando efectivamente tiene herramientas, instrumentos de diálogo, de comprensión, de convivencia. Pero al mismo tiempo también la pandemia nos generó violencia intrafamiliar, violencia contra nuestros niños, y también la familia o es protectora o también es un elemento violento, y nos produjo una sensación de no tener con quién hablar, con quién dialogar, con quién poder pedir ayuda. Y ahí las redes sociales tomaron mucha fuerza. Y las redes sociales son malas, pueden ser malas, porque si tú solo ves, te quieres comparar con los de las redes sociales donde todo es una vida bonita y perfecta, y eso es mentira. Detrás de esas vidas perfectas también hay unas tragedias impresionantes. No, todos vivimos cosas buenas y cosas malas, y hay que reconocerlo. Entonces las redes sociales fueron malas, es posible que, pero las redes sociales son buenas. La gente aprendió a expresarse, la gente también aprendió a hablar a través de las redes, la gente empezó a levantar la mano. Todo nos tiene que dar una enseñanza. La pandemia nos trajo enseñanzas buenas y nos trajo enseñanzas malas de lo que debemos corregir y de lo que debemos trabajar en todas estas políticas públicas para poder llegar. Aquí el mensaje a la comunidad es: levante la mano. No se crea que usted puede resolver, ni tiene por qué resolver los problemas solo. No está solo.
Aquí o tienes un amigo, o tienes un familiar de confianza, o tienes un vecino de confianza, o tienes a las instituciones, o tienes la línea 106, o tienes al profesor, o tienes al médico, pero levante la mano, no te quedes callado, levante la mano con quien quiera, y si de 10 personas con que habló solo uno le puede dar una solución, bienvenido, pero háblele a esas 10 personas de su problema, no se quede callado, no se quede encerrado en sus problemas, que necesitamos expresarlos. A veces el solo diálogo y el solo comentar ya empieza a formar parte del tratamiento, Sí, claro, descarga. de esa descarga de emociones que tú tienes. Bueno, pues Gerson Bermond, secretario de Salud de Bogotá, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y por este mensaje tan importante. A ustedes muchísimas gracias, los medios de comunicación son fundamentales.